Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva conversación del ciclo de charlas Los Orígenes del Centro de Estudios Históricos y el Colegio de México. Es un proyecto en el que estamos recopilando testimonios, imágenes visuales, imágenes audiovisuales sobre los años fundacionales de nuestra institución. Hemos conversado en este ciclo de diálogo con el doctor Javier García Diego sobre el papel de Daniel Cosío Villegas en la fundación tanto del Colegio de México como del Centro de Estudios Históricos y en su echada a andar de nuestro proyecto de la revista Historia Mexicana. Conversamos también con el doctor Andrés Lira sobre la trayectoria de Silvio Zavala, su paso tanto por la dirección del Centro de Estudios Históricos como por la presidencia del Colegio de México y el legado que tanto Daniel Cosío Villegas como Silvio Zavala dejaron en nuestra institución. Hoy tenemos el honor, el gran gusto de conversar con la doctora Clara Lida, que es una profesora e investigadora entrañable de nuestro centro. La doctora Clara Lida estudió una maestría en historia en el Centro de Estudios Históricos en los años 60, luego se doctoró en la Universidad de Princeton y desde los años 70 ha desarrollado una obra historiográfica de gran rigor y calidad analítica y académica. Los temas fundamentales de su trabajo han girado en torno al movimiento obrero y el anarquismo en España, la revolución de 1868 en España, las migraciones y los exilios en la historia peninsular, pero también en la historia de América Latina y específicamente de México. También ha hecho contribuciones fundamentales a la historia de la guerra civil en España, del exilio republicano español en México, el exilio que salió huyendo de la dictadura de Francisco Franco luego de la guerra civil en España. Pero la doctora Lida es también autora junto con José Antonio Mate Sanz y Josefina Vázquez de el que es hasta hoy el estudio más completo sobre la historia de la Casa de España y su transformación en el Colegio de México. Y sobre eso queremos hablar hoy con la doctora Lida en esta conversación. Siempre comenzamos nuestros diálogos pidiéndole a nuestra invitada, a nuestro invitado, que intenten lo posible rememorar sus primeras noticias, escenas o imágenes sobre la existencia del Colegio de México. En el caso de la doctora Lida, supongo que desde niña, desde muy pequeña, supo de la existencia del Colegio de México, probablemente también supo de la existencia previa de la Casa de España, ya que su padre, Raimundo Lida, el filólogo argentino exiliado en México en los años 40, como es sabido, fue invitado por Alfonso Reyes a formar parte del Centro de Estudios Literarios y Lingüísticos a finales de los años 40 y a fundar y dirigir la revista de dicho centro en el Colegio de México. Pero aunque se confunda, digamos, en los recuerdos de la doctora Lida, ¿cuál sería esa primera imagen o esa primera escena sobre el Colegio de México? Empezaremos por ahí. Clara, ¿qué recuerdas tú de las primeras noticias sobre nuestra institución? Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos. Y desde luego mi agradecimiento a Rafael Rojas por esta invitación y por su exagerada presentación, que agradezco mucho, Rafael. Me retrotraes a la infancia, como has señalado,
porque yo supe del Colegio de México por primera vez a los 5 años, sin saber lo que era realmente, pero fue cuando llegamos a México, mi hermano y yo con mis padres que venían, en fin, mi padre venía invitado por Alfonso Reyes con la idea de fundar un centro de estudios filológicos en México. Eh, en esos primeros años infantiles, yo cursando la escuela primaria, muchas veces acompañaba a mi padre al colegio por las tardes, sobre todo cuando él iba a trabajar, me llevaba consigo y ahí fui teniendo una idea de una institución donde la gente hablaba muy bajito para no hacer ruido y estaba sentada alrededor de mesas leyendo y escribiendo. Eso me resultaba franca, eran adultos y me resultaba muy raro, pero era lo que iba yo aprendiendo que se hacía en el colegio. Se leía, se escribía y se escuchaba a otros dar conferencias, dar clases, etcétera. Pero lo que más aprendí de esos años fue que el colegio era una institución que ya tenía una biblioteca. En esa biblioteca yo empecé también a leer algunas cosas y fue un lugar donde descubrí alguna literatura mexicana, española, leí cosas muy diversas y fue una de esas experiencias que me acercaron de alguna manera a ver cómo era una pequeña institución académica, porque en esos años el Colegio de México era muy pequeño. Yo conocí la primera sede en la calle de Sevilla 30, donde el colegio alquilaba el espacio para la institución, no desde sus inicios, sino a partir de 1945, porque en sus inicios en realidad vivía de prestado un poco, tanto en oficinas del Fondo de Cultura Económica, en la calle de Pánuco, como en algún otro lugar donde la Secretaría de Hacienda le prestaba algún cubículo, etcétera. Pero a partir del 45 tuvo una primera sede siempre alquilada, una casa en la calle de Sevilla, y luego a partir de 1948 mudó de sede a la calle de Nápoles 5, donde el espacio era más amplio y donde estuvo varios años. De modo que esas son mis primeras visiones del colegio, familiares, infantiles, etcétera. Y ahí conocí, claro está, a algunos de los profesores e investigadores de aquella época. Era una época también en que era un colegio, como digo, muy pequeño, pero había un gran interés por hacer que los alumnos del colegio eh, tuvieran excursiones a distintos lugares de los alrededores de México, especialmente a sitios arqueológicos, a donde se organizaba una expedición en un autobús escolar con algún reconocido arqueólogo o etnólogo mexicano que explicara qué era ese mundo, a qué respondían esas civilizaciones y culturas prehispánicas. El colegio no se ocupaba de lo prehispánico en sí mismo. En esos años estaba ya funcionando el Centro de Estudios Históricos bajo la dirección de Silvio Zavala, y mi padre había fundado la sección de filología del propio colegio también. De modo que en realidad eran dos grupos donde había estudiantes de muchos países, de diversos países. Eso también era una especie de novedad vista desde mis ojos, de entender que había peruanos, que había cubanos,
empecé a aprender el mapa de América Latina porque no tenía idea de qué países se hablaban, pero era muy variado, aparte de, claro, del gran contingente mexicano, el gran contingente iberoamericano. Y digo ibero porque también había algunos españoles del exilio, de modo que entre los hispanoamericanos, los españoles del exilio y los mexicanos, se había conformado un grupo, unos grupos muy estrechos, muy cordiales y muy sugerentes. Y desde luego daban Sí, una idea de lo que sería era ya el colegio en su formación, pero de lo que seguiría siendo a lo largo de las décadas. Un lugar de encuentro intelectual, académico, cosmopolita, sobre todo orientado a América Latina, pero sin dejar de mirar también al mundo europeo, al mundo asiático y africano. En fin, ese es mi primer recuerdo del sí. colegio. Ajá. Y luego, claro, como dijiste, yo llegué también ya después de haber terminado mis estudios de licenciatura de college en Estados Unidos en 1963 a hacer la maestría que se había iniciado en ese momento, reiniciado en realidad en esos momentos en el Centro de Estudios Históricos, siendo ya Silvio Zavala presidente, pero también el titular de esa maestría, titular y tutor, porque todos teníamos que seguir no solo los cursos que él dictaba, sino la investigación que él decidía que teníamos que hacer. Y eso, en fin, con sus bemoles y tal, nos llevó a todos los estudiantes a sumergirnos en los archivos. Para mí, por primera vez en mi vida, entré a tocar documentos históricos y fue una revelación realmente esa experiencia. Ahora, Una eso, sí. revelación igual que el hecho de que tenía compañeros de distintos orígenes, de distintos lugares, y que fue una generación muy estrecha de amistad, de solidaridad, de ayuda y de afecto. Sí, o sea que esos dos colegios de México, el que conociste de niña y luego el que conociste ya durante tus estudios de maestría, era algo muy distinto a lo que surgió originalmente en aquel año de 1938, cuando se decide fundar la Casa de España. Tú has estudiado esa historia. Bueno, lo que conocemos o el relato, digamos, que circula más es que es una idea original de Daniel Cosío Villegas compartida con Luis Montes de Oca, el presidente del Banco de México en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, por allá por el verano de 1938. Eh, sí, sí, ¿sigues pensando en lo mismo más o menos sobre ese relato originario del Colegio de México? ¿Qué puedes decir sobre, digamos, sobre la idea en ciernes del Colegio de México y el propósito originario de esta institución cultural de refugiados republicanos españoles? Sí, yo creo que entre la casa y el colegio hay diferencias que van siendo profundas por, por razón, porque la Casa de España en realidad se pensó como algo muy temporario. Se pensó en función de la Guerra Civil Española que había comenzado en el verano de 1936, a mediados de julio. Se pensó cuando Daniel Cosío Villegas, siendo embajador Portugal. en Portugal, tuvo una relación muy estrecha con el entonces embajador de España, también en Portugal, un
distinguido y reconocido historiador español, Claudio Sánchez Albornoz. Y es lógico que eso, estoy hablando del año 37. Eso era, claro, un momento muy complicado, muy difícil. La guerra estaba en pleno desarrollo y don Claudio estaba muy preocupado por sus colegas académicos, por los españoles, bueno, estaba muy preocupado por España, desde luego, pero en concreto con Daniel Cosío le preocupaba mucho qué iba a pasar con los académicos, intelectuales, artistas, científicos españoles, no que no tenían vocación política, sino que no tenían capacidad de estar en un conflicto bélico desde el punto de vista físico, desde el punto de vista real. No podían ser de utilidad a la República estando en medio de un conflicto que los amenazaba. De modo que con Daniel Cosío y con Claudio Sánchez Albornoz empezó a surgir la idea de si México podría acoger a los intelectuales desplazados por la guerra en una casa de España, no tenía nombre todavía, pero en un lugar que sirviera de espacio para continuar con las labores intelectuales. No era un lugar de residencia. Esto hay que dejarlo muy claro porque cada vez que veo que dicen que los refugiados españoles dormían en la casa de España, me da un poco de risa porque ni casa había, no había un lugar físico que se pudiera llamar, eran unas oficinas nada más. Pero bueno, el hecho es que con Daniel Cosío se pensó que México podría ser un lugar de recepción a intelectuales, artistas y científicos desplazados. Había un antecedente concreto de solidaridad mexicana con la República en términos de la protección de vidas humanas. En 1937, el gobierno de Lázaro Cárdenas amparó a casi 450 niños evacuados de la guerra, justamente tratando de evitar que los niños fueran víctimas de la brutalidad de un conflicto. Y se trasladaron a México, a la ciudad de Morelia, en Michoacán. Esos fueron conocidos como los niños de Morelia. Pero ese acto de solidaridad humanista del gobierno de Cárdenas había ya dado un perfil de un gobierno solidario. De modo que pensar en que pudiera acoger también a un grupo selecto de intelectuales y académicos, científicos, etcétera, no era tan desatinado, era una especie de continuación elevada ya a un mundo más amplio, a un mundo más especializado también. Y eso fue lo que inició Daniel Cosío primero desde Portugal, se trasladó a España también para saber con quién iba a tener que se dieran las listas de nombres posibles y desde luego manejó sus contactos en México para ir llegando hasta el presidente Cárdenas para que se pudiera consolidar la idea de traer a estos exiliados. Sí, perdón. No se hablaba de muchos, se hablaba de un puñado. Es más, los primeros fueron dos. Sí, mi pregunta iba justo a ese primer grupo, porque, vamos, los nombres que siempre se repiten más y que están en tu propia obra serían nombres asociados a la filología, la filosofía, la crítica cultural, Enrique Díez Canedo, Juan de la Encina, por ahí José Moreno Villa también. Moreno Villa, León Felipe, por supuesto José Gaos y un poco después María Zambrano. No había historiadores
¿verdad? En el grupo originario, o sí, salvo historiadores de la cultura o historiadores del arte, en todo caso. Bueno, no se estaba diferenciando tan claramente en que hubiera historiadores o científicos sociales o filósofos. Se trataba de encontrar a los intelectuales también de mayor edad y reputación simultáneamente para proveerles un espacio donde seguir con sus trabajos. No se estaba pensando en disciplinas específicas. Tanto es así que también se trajo a científicos y también se Ajá. trajo a artistas eventualmente a lo largo de la breve vida de esa casa que se fundó en el verano de 1938 y duró hasta el verano más o menos de 1940. Tampoco era una casa donde hubiera cursos, donde hubiera actividades directamente docentes. Era un espacio más bien ideal para que estos intelectuales tuvieran, por una parte, la tranquilidad de un lugar seguro para seguir trabajando en sus cosas y segundo, para que comunicaran en sus conocimientos y también sus posturas a lo ancho y largo de la geografía mexicana. Eran embajadores, un poco se puede decir, embajadores culturales, embajadores intelectuales de la República en la guerra. De modo que eso fue algo que también era muy importante para Daniel Cosío como para los propios españoles, concientizar al público académico, intelectual, científico, artístico mexicano sobre lo que estaba pasando en España y entender que lo que estaba haciendo el gobierno de México era solidaridad humanitaria y al mismo tiempo también un aprovechamiento de talentos que podían incidir de alguna manera en el desarrollo intelectual de México. Es decir, había un ir y venir de beneficio mutuo en este encuentro. Pero lo que no era todavía, ni hay que confundir, era una escuela, un centro de docencia. Era un De docente. centro, era un centro metafórico Ujú, de intercambio cultural con ujú, exiliados de una guerra. ujú. Sí, recuerda un poco como a la metáfora, un poco del arca de Noé, como una especie de refugio. Una metáfora de la fe de Noé, más bien enfocada hacia los animalitos más prestigiosos, ¿no? Sí, sí, No, exacto. no. Sí. Pero, en fin, Sí, realmente primero llegaron 12 personas, luego fue ampliándose el grupo, ujú, pero eso dependía 100% del apoyo de presidencia, del claro. gobierno de Lázaro Cárdenas. La casa no tenía ni espacio propio, ni patrimonio propio, ni existencia física propia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Era metafórico, Ya. pero era el Sí, albergue para los intelectuales desplazados. exacto, como una casa refugio y, como decías, temporal, porque se pensaba que eventualmente, ¿no? Bueno, no se La sabía relación, cómo iba, no se sabía, perdón, Rafa, sí, el gobierno mexicano esperaba, como esperaban muchos de los, en fin, de la inteligencia mexicana y de muchos otros, que la guerra se resolviera a favor de la República. Claro, era muy difícil la situación porque la participación de potencias extranjeras hizo de una guerra civil una guerra europea sí, prácticamente, con la participación, por un lado, apoyando al sector golpista contra la República, liderados por un general Francisco Franco,
con el apoyo de Alemania y de Italia, es decir, de los países fascistas, nazifascistas. Por el otro lado, había un comité de no intervención de las potencias internacionales occidentales que en la no intervención no intervinieron en favor del gobierno legítimamente constituido de la República. Y eso creó muchas tensiones políticas e internacionales también. Pero hubo sí el apoyo muy decidido de la Unión Soviética, de la entonces Unión Soviética, y de los países aledaños como Checoslovaquia, por ejemplo, eh, eh, y desde luego por México. No por una cuestión de intervencionismo, sino, como lo decía Cárdenas, una cuestión de solidaridad con un gobierno elegido democráticamente. México no puede apoyar a un gobierno, a un alzamiento Golpista, anticonstitucional e ilegítimo. claro. Sí, Sí. entonces la postura de México fue muy definida desde el comienzo en favor de la República, y los actos internacionales, aparte de suministro de pequeño suministro de armas, de municiones. México tampoco tenía tanto que ofrecer materialmente, pero sí tuvo mucho que ofrecer en términos de el apoyo político internacional en favor de la República Española y el apoyo a sus ciudadanos, Ujú. creyendo y esperando que el conflicto terminara a favor de la República. Así es, claro, claro. Claro, en 37 estaba la moneda en el aire, Claro, sí. pero en 38 la moneda ya empezaba a caer. Ujú. Y es en 38 cuando ya Cosío de regreso en México y ya con un grupo de intelectuales en México y políticos mexicanos, sí, y con la decisión del presidente Cárdenas, se funda en papel, por lo menos, la Casa de España en México para recibir a estos intelectuales. Ujú. Y con eso hay algún dinero que permite de alguna manera o traer a algunos, es decir, pagar los viajes o finalmente subvencionar su estancia mientras dura el conflicto. Ujú. Ujú. Se veía que era un proyecto a corto plazo Ajá, ajá. y que Sea era un que, proyecto importante en favor de la República y en favor de una idea de solidaridad mexicana. Ahora ajá, bien, el conflicto no terminó como se esperaba y en 1939 ya era el final de la República, claro. ya era evidente que México, que era evidente que la República Española estaría derrotada. Si lo pensamos en términos numéricos, ya en el invierno de 1939 estaban huyendo de España quienes podían cruzar la frontera a pie a Francia. Ujú. Así salieron cerca de 450.000 españoles. Ujú. Sí. Era claro que el éxodo se iba a producir, se estaba produciendo de una manera ya sobrepasando las posibilidades de cualquier apoyo Ujú. a grupo, porque, en fin, y en abril, el 1 de abril, cuando Franco determina que ya la guerra ha terminado, están en el exilio, pues cerca de 500.000 de españoles. Así es, Se dice así es. pronto, pero son cifras importantes Importante, sí, sí, y sí, muy importantes. sí. ¿Qué Sí, puede hacer México claro. en ese momento? Bueno, por un lado, mantener la Casa de España como proyecto andando todavía, pero empezar a pensar en cómo dar cobijo a muchos, a los exiliados que pudieran venir a México
y aportar a México, Ujú. porque sí era un acto humanitario, pero también era un acto pensado desde el gobierno mexicano como algo que favoreciera al país y que no era abrir las puertas solamente, sino también pensar en quienes podían venir y tener en México un refugio seguro con trabajo asegurado dentro de lo posible y con un beneficio mutuo para ambos lados. Ujú. Para Ujú. eso fueron muy importantes las organizaciones republicanas creadas para ayudar a los refugiados en el exilio. Hubo dos grandes grupos, la Junta de Ayuda a Refugiados Españoles, la JARE, Ujú. cercana, digamos, al político socialista Prieto, Sí, dale Emilio quien, Petro, sí. sí, y el otro grupo era el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, el SERE, Ujú. cercano al que fuera presidente de gobierno Juan Negrín. Negrín. Negrín y Prieto, dos grupos políticos vinculados con el Partido Socialista, armaron las listas de posibles exiliados que la República y otros medios patrocinaría para que vinieran al exilio mexicano. Ujú. Ujú. En ese momento, estamos hablando del 39, mediados de año del 39, empiezan a llegar los primeros contingentes exiliados en barcos que fueron en general o pagados por estas organizaciones o bien por organizaciones internacionales de apoyo también a la República y a los emigrados, a los exiliados, como Inglaterra o los cuáqueros en Estados Unidos, en fin, distintas asociaciones ayudaron a fletar barcos que trajeran contingentes republicanos de España a México, pero no contingentes de intelectuales, contingentes del mundo del trabajo. Ujú. Es decir, que a partir del 39, el perfil de ese exilio no es ya el de los intelectuales, artistas de Claro. la Casa de España, es un corte transversal del Ujú. mundo laboral español. Ujú. Y cuando vemos las cifras, sabemos que llegaron a México entre 17,000 y 20,000 hombres y mujeres adultas y tal vez unos 5,000 niños, porque pudieron salir familias enteras también desde París o desde el norte de África donde se habían refugiado. Ujú. Y llegaron a México hombres y mujeres vinculadas con los distintos sectores productivos. Ujú. Algunos al principio también eran del sector primario, vinculados con la agricultura, con la ganadería. Ese fue más o menos un 7% del total. Ujú. Pero el contingente mayor fue de trabajadores manuales, técnicos, artesanos, trabajadores industriales, etcétera, y del sector terciario, gente vinculada al mundo de los servicios, Ujú. porque ya España, desde comienzos de siglo, había empezado a tener un cierto auge en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de los servicios, la telefonía, la radiotelefonía, en fin, áreas donde el mundo español estaba, digamos, entrando ya en una modernidad laboral. Ujú. Ese fue el grupo más nutrido de los que llegaron a México. Y Ujú. claro, dadas las características de cada uno de estos sectores, el gobierno hizo en México lo posible para que se insertaran en trabajos y en áreas de trabajo que fueran afines a sus intereses y a sus
calificaciones, pero también que fueran útiles para el mundo mexicano. De modo que en realidad hay un gran intercambio de intereses y de apoyos mutuos en función del perfil de ese exilio. Un perfil muy cualificado, altamente cualificado, porque de todo el exilio estamos hablando de que solo un 7% estaría vinculado con la agricultura, pero el resto, el 90 y tantos por ciento restante, estaba vinculado con el mundo del desarrollo moderno, industrial y productivo de un Claro, país. claro. Hay, Los hay una pregunta clara. En o sea, en la transformación, o no sé si es ya más refundación del Colegio de México, ¿hay alguna historia de relación ya de la nueva comunidad académica y universitaria del Colegio de México con esta emigración, con esta base social de la emigración española o del exilio español en un sentido más amplio, o todo pasaba a través de estas asociaciones del exilio? Bueno, no, había algún exilio libre, digamos, que llegaba por vías distintas, pero quiero hacer una última salvedad, y es que en todo este contingente exiliar, México, el grupo intelectual y académico Ujú, de alto nivel, académico ya universitario, era el contingente más pequeño. ujú. Claro. Sí, porque luego nos equivocamos mucho cuando hablamos sobre el exilio y solo se habla del exilio intelectual como si Intelectuales, todos claro. Sí, 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 sí. No, no, no. El exilio intelectual fue muy sonado y muy evidentemente prestigioso, pero fue muy pequeño. El Claro, gran exilio español fue exilio de de trabajadores de trabajadores. distintos ramos de la Claro. industria y de la producción. Ahora bien, también estamos ya en 39-40, en vísperas de las elecciones y del cambio de gobierno. La Ya sucesión. se sabe, ya se sabe que ha ganado el general Ávila Camacho las elecciones y que él va a suceder a Cárdenas. Lo que no se sabe es cuál es la política, cuál será la política de Ávila Camacho a futuro en este contexto específico del exilio de la Casa de España, etcétera. De modo que en 1940, tanto ya está instalado en México y se ha incorporado a la Casa de España como figura central un diplomático, escritor, intelectual reconocidísimo mexicano, Alfonso Reyes, que había estado con una embajada en Argentina, luego había tenido intercambio con Brasil muy directo y también como embajador, pero también como gestor de negocios para México. Y en 39 ya está Alfonso Reyes en México, también con Cosío apoyando y pensando futuro, porque el problema es qué va a pasar cuando se vaya Cárdenas y aquí nos quedemos sin saber qué nos espera. Sí. De modo que empiezan a pensar en hacer una transición que permita a una institución académico-intelectual de aterrizar materialmente en el mundo mexicano y a la vez, ya con la Casa de España, el hecho de que estos intelectuales hubieran estado de un lado a otro del país, dando conferencias, etcétera, vinculándose con universidades de los estados, con universidades y centros de investigación y de tecnología importantes y de arte y de musicología, en fin, eh, en distintos planos de la vida cultural mexicana, había permitido ya estrechar un poco los lazos con el mundo circundante y permitir que estos extranjeros se vincularan con esas instituciones
y a la vez pensar en la idea de fundar una pequeña institución, pero académica, dedicada a la docencia también. Es decir, que los académicos intelectuales de la casa, que no se dedicaban a áreas de interés para Cosío y para Reyes, que eran las humanidades y un poco las ciencias sociales, que Claro. los demás, porque había médicos, había musicólogos, Psiquiatras, había sí, antropólogos, en fin, era un mundo muy plural, había poetas, había compositores de música, Adolfo eh, Salazar, psicólogo. pues, a Bueno, las after, etcétera. Es sí, decir, era un mundo era un perfil muy plural el de ese mundo intelectual que sí, se había vinculado con la casa. Eso ya no podía ser así. Había que buscarle a cada uno un nicho en una institución mexicana que los albergara, que ya no podía ser en la casa, y al mismo tiempo pensar en una institución más enfocada hacia las ciencias sociales y las humanidades, hacia la docencia y la investigación. Y es precisamente con esa idea que se convence a Cárdenas que antes de dejar la presidencia funde una institución en esa dirección y se funda el Colegio de México. sí. 1940 hasta nuestros días. Esa Así es es. verdaderamente la gran obra de fundación y de Cárdenas para crear un centro de investigación y docencia de alto nivel, que mantuvo esa línea hasta, confiemos que hasta el futuro. Sí, Pero, desde luego, concentradamente, con una óptica muy, muy enfocada. Ya no era la Casa de España, ahora era el Colegio de México. sí. Sí, una pregunta clara. Mucho se ha discutido sobre cuáles serían los modelos o los referentes académicos universitarios que desde España tuvieron alguna gravitación en ese tránsito de la Casa de España a el Colegio de México. ¿Qué podrías reflexionar sobre eso? Bueno, hay que recordar de alguna manera algún perfil de la España del primer tercio del siglo XX y tener presente que después del 98, la pérdida de las colonias, los últimos ramalazos del colonialismo español, y después también de aventuras en Marruecos, etcétera, España fue reorientando sus intereses también hacia un desarrollo más directo de lo académico, de lo intelectual, de lo técnico y de lo científico. Ya en 1900, a comienzos del siglo XIX, hay que recordar que España obtuvo un premio Nobel de Ciencias eh, ay, se me va el nombre, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, un gran investigador científico, fundador de una, eh, ¿cómo se puede decir? De una línea de desarrollo académico muy moderna de lugares especializados para formar a los jóvenes españoles en el trabajo intelectual científico. Vinculado con la Fundación Rockefeller, Ramón y Cajal consiguió, por ejemplo, que se pudieran construir laboratorios modernos donde enseñar e investigar. Después de fundar algo que se llamó la Junta de Ampliación de Estudios, que él presidió.
También se pensó en buscar becas para que los jóvenes españoles pudieran formarse ya más especializadamente, donde no hubiera posibilidad en España de carreras universitarias, salir al extranjero y formarse en el extranjero para volver a España y poder capitalizar ese conocimiento adquirido. También se pensó en instrumentar cursos, seminarios, donde se pudiera aprender e investigar simultáneamente con maestros españoles que tuvieran la capacidad de formar nuevas generaciones. Así se fundó con la Junta de Ampliación de Estudios un centro de estudios históricos Bien. que estuvo bajo la dirección de un gran mm, investigador, filólogo español, Ramón Menéndez Pidal. Vidal, sí. Bajo la dirección de Pidal se fundó un centro, un llamado Centro de Estudios Históricos, con secciones, aparte, una sección de filología, una sección de, para América, secciones de antropología, en fin, núcleos que fueran formando a nuevas generaciones en el conocimiento científico más avanzado, pero también en la investigación y en la divulgación del conocimiento, formando estudiantes y formando alumnos. Ayudando también, y esto es muy interesante, a que en otros países del mundo hispanoamericano se fundaran centros patrocinados por la Junta de Ampliación de Estudios Sí, para determinadas disciplinas. Así, sí. por ejemplo, hacia los años de 1910, llegó a Puerto Rico un importante filólogo español que luego pasó a la Universidad de Columbia, Sí. Onís, Federico Dionís. Federico de Onís, que funda en Puerto Rico un centro de estudios hispánicos y El Instituto de funda Estudios Hispánicos. Sí. en la Universidad de Columbia funda también un centro de estudios De las Españas, creo literarios que y se llamaba. filológicos. Sí, ¿Eh? sí, exacto. No, creo que primero fue el Instituto de las Españas y luego se fue transformando, ¿verdad? Sí, Sí, así es, así es. Es decir, un proceso de creación de institutos dedicados a los estudios también más modernos en las ciencias literarias, filológicas e históricas, sí. digamos. Sí, Y en la esa Argentina, diplomacia, una diplomacia cultural. académica, cultural, porque Sí, Menéndez sí, Pidal circuló bastante también por América de acuerdo. Latina. Rafael Altamira y Crevea hizo aquellas giras, ¿verdad? En 1910, 11. Sí. Es Sí, decir, la vinculación con una América que se había perdido de alguna manera desde las guerras de independencia. Hay un centenario, 1810, 1910, en el que se ya empieza a pensar de América no como las colonias, nuestras hijas, sino como nuestros hermanos americanos. Y cómo se puede ayudar a que se desarrollen con un intercambio generoso y fructífero entre España y América. En la Argentina también ayudan a fundar en los años 20 un instituto de filología española. En fin, hay centros y nuevos modos de vincularse que hace que los exiliados españoles tengan también esos referentes para España y para su exilio. Pero también a España van a estudiar latinoamericanos.
Y uno de ellos, claro, es Alfonso Reyes, que Reyes, claro. llega a España, si yo no me equivoco, hacia 1914 a Mm, estudiar con Pidal y con Américo Castro, otro de los grandes filólogos, a estudiar filología. ujú, Y Reyes, que ya era un conocido, un joven escritor, un joven destacado ya en sus intereses intelectuales y también con una vena diplomática indudable, eh, se formó en Madrid en ese centro de estudios históricos de la Junta de Ampliaciones de Estudios. ujú. Sí, Yo, esa es digamos, la beta más orientada hacia las ciencias sociales ya en el Colegio de México. A veces se atribuye excesivamente, me parece, a Cosío Villegas y la línea más humanística se identifica con Reyes. ¿Qué opinas tú de esa a veces dicotomía dicotomía que a veces circula? Sí. es un modo equitativo de dividir méritos, ¿no? Yo creo que en sus inicios Reyes y Cosío tuvieron una relación cordial y respetuosa, desde luego, y cada cual, claro, se interesó por aquello que desarrollar aquellos aspectos personales que cada uno cultivaba, pero también teniendo en cuenta que había en México que pudiera colaborar y ser positivo para un desarrollo de una nueva institución académica y que había en el exilio que pudiera a la vez atraerse, pero con moderación, porque los presupuestos no daban para mucho más. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien. Y por lo tanto, ya en 1941 hay un joven intelectual mexicano que se había también formado en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos, que se llamaba Silvio Zavala. Es decir, un hombre formado en la Junta de Ampliación de Estudios en Madrid, pero ya integrado a México desde el 36, 37, cuando estalla la guerra civil, sale Zavala de España, pero se reintegra a México en el Instituto de Geografía e Historia. Ah, sí. Sí, y la, Zavala es una figura que destaca entre los jóvenes profesores mexicanos. Es un hombre que viene con la misma mentalidad, bueno, y que conocía muy bien a Reyes, ujú, no tan bien a Cosío, pero bueno, algo lo conocía, pero sobre todo su gran cercanía era con Reyes. claro. Y además había demostrado ser un hombre no solo de gran capacidad académica, sino creador también él de instituciones, de vínculos internacionales, de, De revistas, preocup- sí, de de revistas. preocupación, Sí, ¿no? sí, no, de experiencia en la dirección de revistas, claro, el Instituto Exactamente, y de Panamericano. vínculos interamericanos, porque Zavala, si bien se ocupaba de la Nueva España, no desconocía en absoluto, todo lo contrario, el mundo americano y el mundo europeo. De modo que era un hombre muy, a la vez cosmopolita y especializado, un intelectual muy sólido y un sujeto social con vínculos plurales dentro y fuera de México. Entonces se atrajo a Zavala también en 1941 para fundar un centro de estudios históricos. Existían en ese momento en el colegio entonces este centro fundado en el 41, pero también por los intereses de Daniel Cosío Villegas, hay que tener en cuenta que hubo una preocupación también por las ciencias sociales. Y se fundó algo que podría llamarse
un centro de estudios sociales con la figura de uno de los exiliados más connotados en el mundo de las ciencias sociales y la sociología, Medina Echavarría, Medina Chavarría, ¿no? sí. Sí, de modo que entre 1943, que se funda ese Centro de Estudios Sociales, y 1946, cuando Medina sale de México y ya esa etapa se va cerrando un poco, en el colegio queda claramente un centro de estudios históricos y un seminario de estudios filosóficos, un seminario de pensamiento a cargo de del otro de los destacados exiliados, discípulo de Ortega y Gasset, José Gaos. Ujú. La tónica, el perfil, como podemos ir viendo, está centrado sobre todo en las humanidades. Y se continuará así, luego en 1947 se invita a mi padre para fundar un centro de estudios filológicos, que luego será el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, con una revista, la primera revista del colegio, la nueva revista de filología hispánica. Y no Ujú. será hasta los años ya 60 que empiecen a surgir más activamente centros vinculados con las ciencias sociales muy directamente, centro de estudios demográficos y urbanísticos, el centro de estudios sociológicos, el centro de estudios económicos, etcétera, bajo ya casi se puede decir la presidencia de Víctor Urquidi en los años finales de los años 60 en adelante. De modo que son etapas, pero es en esa primera etapa, en realidad del 41 hasta más o menos la década de los 50, que el colegio tiene arranca como institución de docencia y de investigación en el mundo académico mexicano. Y en Así es. ese sentido, pues sí es un producto de alguna manera continuación de la Casa de España, pero con otra óptica totalmente distinta. Y como los nombres lo determinan, mexicanizado al fin, y no pensando en la España que ya no era, sino que dejó de ser. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctora Clara Lida, por este recorrido por la historia de la Casa de España, del Colegio de México, de las sucesivas transformaciones de nuestra institución. Yo espero que estas remembranzas, estas reflexiones ayuden a difundir, ¿verdad? Una visión histórica de nuestra institución. Espero que tenga receptividad también en las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores, de estudiantes que se incorporan a nuestros programas de estudio en casi todos los centros de la institución, aquellos que tienen programas de estudios de licenciatura, los menos, pero sobre todo la mayoría que tienen, contamos como en el Centro de Estudios Históricos con programas de posgrado, específicamente con programas doctorales. Muchas gracias a la doctora Clara Lida por estas palabras en nuestro ciclo Los Orígenes del Centro de Estudios Históricos y el Colegio de México. Te agradezco a ti, Rafael, y lástima que se acabó el tiempo porque se quedaron tantas cosas en el tintero que daría para otra larga Así conversación. es, yo creo que habrá que repetirlo. Hicimos como una hora de conversación, pero bueno, habrá que hacer una segunda tanda de este diálogo tan rico. Muchas Así es, gracias. mil gracias y qué grato conversar contigo. Hasta pronto.